la semana pasada hablábamos que la imagen de Dios, cuando Dios hizo al hombre primero, lo hizo a la imagen de Dios, parecido a Dios. Después Dios hizo y dijo al hombre, fructificaos y multiplicar la tierra. Entonces, ¿y qué tienen que fructificar? Es tener hijos. ¿Y qué van a transmitir a esos hijos? La imagen de Dios. Eso es lo que van a transmitir. Por ejemplo, la mujer, gracias a Dios, es importantísimo, no es superior ni inferior al hombre, son diferentes funciones. Pero la imagen de Dios la trae el hombre, la trae el Padre, porque Dios hizo al hombre. Y después del hombre, el Señor tomó y hizo a la mujer. Amén. Entonces, es por eso que la imagen de Dios lo representa el Padre. Y hemos visto cómo desde el principio, cuando el hombre pecó, en el capítulo 3 de Génesis, se distorsionó la imagen de Dios. Y ahora ya no se veía a un Dios porque el Padre no le enseñó al Hijo. Y en el capítulo 6 de Génesis, solamente ya pasaron poquito ya, y dice que todos los pueblos estaban llenos de maldad. ¿Se había transmitido eso? No. No se había transmitido la imagen de Dios. Por eso la imagen de Dios se transmite a través del papá. Escúchame. Por eso todos los hombres, venimos cargando. Ahora, y muchas de personas que por más que tratemos de ser buenas y nos podamos comparar unos con otros, comparándonos con Dios somos malos. Entonces la imagen de Dios es tan importante como, por eso la semana pasada te hablaba acerca de esto, de viendo a Dios como realmente es. Y lo que como Dios realmente es que Dios es bueno. Él es bueno y todo lo que hace es bueno. Pero nosotros medimos su bondad conforme nos va bien. Si me va bien, que no tengo problemas, entonces Él es bueno. Si Él contesta todo lo que yo le pido, entonces Él es bueno. Y eso lo condicionamos a esa perspectiva. Si me va bien, pero Él es bueno porque va más allá de nuestros deseos o de nuestros gustos. Él es bueno. Y entonces, y nosotros no lo somos. Y la semana pasada comenzamos a hablar que Dios nos revela cómo Él es. Y a través de 4 etapas, Dios se lo mostró a Moisés. La semana pasada hablábamos acerca de que viendo a Dios a través de los ojos del pasado. Aún Moisés, escúchame, a los 80 años, Dios habló, lo envió. Veíamos 5 veces, protestó en contra de Dios. Moisés quería hacer lo que Dios quería para él. No. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los ojos de Moisés? ¿Qué era la experiencia? ¿Cuál era el trauma de Moisés? Y el trauma es de que el padre que lo crió, él se crió en la casa del faraón. Y el faraón, cuando nació, lo quiso matar. Y a los 40 años, el faraón, que asumía la posición de padre, también lo quiso matar. Entonces, ¿cómo veía Moisés a Dios? Uno que lo quiere matar. Hizo milagros en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto. Pero ¿cuál era su imagen? Que lo quería matar. Por la imagen de su padre terrenal. El día de hoy, Dios puede haber hecho ya milagros en tu vida, así como Moisés. Pero ¿cómo sigues pensando? ¿Cómo fue tu papá? Porque es la imagen de Dios. Entonces, es por eso. Hay personas que dicen, yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque como tu padre terrenal, tú no lo necesitabas. ¿Por qué no lo necesitabas? Porque ahí no estaba Él. Entonces, ni modo. Entonces, ¿cómo eres? ¿Quieres venir a la iglesia? No quieres venir a la iglesia.
no lo necesitas, porque eso fue lo que te enseñó tu padre. ¡Wow! Entonces, vemos eso con los ojos del pasado. Pero luego, ahora ya quiero continuar en este día, con el segundo paso, con la segunda etapa. Entonces, Moisés, ¿qué sucedió? Esa era su problemática, que aún todos los milagros, no importa todo lo que Dios hiciera, él no lo conocía. Entonces, en Éxodo capítulo 33, verso 18, vamos a ver la segunda etapa de Moisés, para ver la perspectiva de Dios. Y dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Verso 19. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda, fíjate, pero dice, toda mi bondad. Y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Pero lo siguiente que Moisés dijo es, ya no te quiero ver como te he visto antes, te quiero conocer. Ábreme mis ojos. Abre mis ojos, quiero verte, quiero conocerte. Quiero decirte que hace bastantes años, cuando yo nací en California, pero crecí en la ciudad de Monterrey, México. Y después de que me gradué como médico y después de estar trabajando como médico, el Señor puso una insatisfacción en mi corazón. Y una vez estaba leyendo la palabra de Dios y estaba leyendo Marcos capítulo 3, del verso 13 al 15. Y estando leyendo en ese pasaje es cuando Jesús llama a sus discípulos. Y dice, nombra cada uno de las personas que él estaba llamando y dice, y los llamó para que estuvieran con él. Así dice, y coma. El primer llamado no es cualquier cosa que podamos hacer para Dios. No, lo primero es que estemos con Él. ¿Y qué es estar con Él? Conocerlo. Y segundo dice, y entonces los enviaré a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Entonces, por esa razón, esta iglesia, Mundo de Fe McKinney, la visión de esta iglesia es conocerlo y darlo a conocer. Conocerlo es estar en su presencia, es tener la imagen correcta de Dios. Así como cada uno de ustedes, mi papá, comparado con muchas personas, fue un padre excelente. Bueno, pero como todos, pues no era perfecto. Y hubo cosas que me afectaron de mi padre, terrenal, sí. Y él sin intención de hacerme daño, claro que no había absolutamente. Él quería todo lo bueno para mí, para toda mi familia, para todos mis hermanos. Pero algo que él le pasaba es que a él no se le enseñó y no conocía. Iba a la iglesia en una forma muy regular. Pero algo faltaba. Y te voy a decir, algo falta en nuestras vidas. Y lo que falta en nuestras vidas es conocerlo, no con nuestra perspectiva equivocada, sino con la perspectiva de Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que decir, así como Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero conocerte a ti. Se puede decir, hace cerca de 40 años, yo le dije eso al Señor. Quiero conocerte. Quiero estar contigo. Muéstrame tu gloria. Y cuando tú le dices eso al Señor, wow, prepárate. ¿Por qué? Porque el Señor responde y te muestra su gloria. El Señor se le mostró y dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad. Entonces, todo lo bueno que Él es. Lo bueno que Él es. Entonces, Él nos muestra. Entonces, primero comienza cambiando la forma
antigua de ver nuestra vida, de ver nuestros padres. La forma es que tenemos que ver la gloria de Dios, pero tenemos que pedírsela. Y el tercer paso, después de pedirla, entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? El Señor viene una revelación divina de la bondad de Dios. Vamos a ver, fíjate, ahorita estamos viendo Éxodo 33, donde Moisés le pregunta. Y en el siguiente capítulo, Éxodo 34, viene la revelación divina de la bondad de Dios. Verso 5, Éxodo 34, 5. Todos juntos vamos a leer esto. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. Verso 6. Verso 6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh el Señor. El Señor está pasando en toda su presencia, en toda su majestad glorioso. Y lo que primero dice el nombre, Yahweh. Y dice, el Dios de compasión y misericordia. ¿Cómo Él es? Es el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero eso no está afectada por Dios, está afectada por las malas decisiones y por la maldad del hombre que va pasando de generación a generación. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, estábamos leyendo, su amor es inagotable hasta 1000 generaciones. Entonces Dios quiere bendecirnos, pero hay un problema de que está nuestra maldad que nos afecta, pero Él se revela a nosotros como ese Dios de misericordia, Dios de compasión, y en ese Dios de bondad que Él es, y en ese Dios de bondad, ahí cuando se presentó en la montaña a Moisés, hay 7 características de la bondad de Dios, que se las voy a dar bien rápido, pero son muy importantes, en cómo se ve la bondad de Dios. ¿Quién es Él? Y número 1, Él es misericordioso. Él es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? Es la compasión inmerecida que desea ayudar. Es cuando uno tiene una compasión que la persona no se lo merece, que quiere ayudar. Eso es la misericordia. Dios nos quiere ayudar. Y esa es su... Y fíjate qué diferencia, qué perspectiva tan distorsionada que algunos pueden tener de un Dios regañón, un Dios que no me está haciendo así. Discúlpame, ese no es mi Dios. Dios es un Dios de misericordia, de misericordia. En Hebreos capítulo 4, verso 14 dice esto. Dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Verso 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. ¿Qué recibimos en la gracia? Aquí cuando nos acercamos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, ¿qué recibimos? Su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Qué hermoso, encontramos la misericordia. Y te voy a explicar, hay veces que somos muy duros para criticarnos unos a otros.
para juzgarnos unos a otros. Pero todo cambia, esa dureza, si sabemos cuál es la causa de por qué son las personas como son. Escuchaba un testimonio de una persona que por mucho tiempo estaba en la iglesia y que esta persona era media rara. ¿Has conocido personas raras? Y uno dice, ¡ay! Una persona rara. Y esta persona tenía esta característica que cuando veía personas, se acercaba con la persona y le decía, ¿sabes qué? Dios me dijo que me dieras $1,000. Ese tipo de raro. Y las personas yo creo que le decían, bueno, eso te lo dijo a ti, pero a mí no me lo ha dicho, entonces pues ahí nos vemos. Pero a todos les decía, el Señor me dijo que me dieras $1,000. Entonces estaba escuchando que este pastor de esa iglesia, donde pues muchas quejas de este hombre que a todo mundo le pedía dinero, sus $1,000 que Dios les había dicho. Y entonces pues el pastor lo llamó y le dice, oye, ¿sabes qué? No puedes estar pidiendo dinero a la gente de esa manera. Y esta persona estaba con una sonrisa. Y este hombre era un hombre grandote, esos como antiguos de la motocicleta, fuertote, grandote. Y el hombre grandote estaba con una sonrisa y le estaba diciendo, no debes de hacer eso está mal, eso no es de Dios. Y le estaba explicando. Y que le dice, pastor, usted sabe que yo tengo problemas con la autoridad, ¿verdad? Yo no le hago caso a las autoridades hombres. Y que el pastor le dice, ¿y por qué? Hasta que cumplí 18 años, mi mamá tuvo 11 esposos. Tuve 11 padrastros, que muchos de ellos me maltrataban. Yo no creo en el hombre. Él estaba explicando su problemática. Imagínate tener 11 padres. Entonces ¿qué sucede cuando uno escucha esto? Ah, ya entendí. ¿Y qué inmediatamente hay? La misericordia, la compasión. Y uno dice, después de 11 padres, después de ser criado de esa manera, pues el que no te hayas vuelto loco, el que estés todavía, wow. Y ya uno no lo ve raro, no, uno ve, qué bueno que todavía estás aquí en la iglesia, aún a pesar de todos esos. ¿Te fijas? Entonces cambia. Y uno dice, es que ¿por qué esa persona es de esta forma? Si supieras las cosas que ha pasado. Pero tú y yo no las sabemos, pero Dios sí las sabe. Por eso Él es un Dios de misericordia, que aún en nuestras debilidades, aún en nuestra problemática, aún en todas las cosas que hemos sufrido en nuestro crecimiento y todo lo que, las deficiencias, el Señor es un Dios de misericordia y que nos ayuda en nuestras debilidades. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Qué hermoso! Entonces, la bondad de Dios es que, número uno, Él es misericordioso. Número dos, es que su gracia, Él es un Dios de gracia. Y una vez más, o sea, ¿qué es la gracia? Es la ayuda gratis que se da a cualquier nivel sin merecerlo o ganárselo. Por eso la palabra misericordia y gracia son parecidas, pero no son iguales. Misericordia entonces es, por ejemplo, es no darte lo que mereces. Y es basado en compasión. Esa es la misericordia, no darte lo que mereces. Y gracia es darte todo lo que no te mereces y lo que no nos merecemos. ¡Qué hermoso! Esa es la gracia, que Él nos da
todo lo que no nos merecemos. Y en 2 Corintios 9:8 dice esto: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, todo. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y esto el Señor se lo estaba diciendo a la iglesia de Corinto a través de Pablo. Y estaba diciendo todo, absolutamente lo que necesitas. Esa es la generosidad, esa es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios entonces es en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas necesitamos la gracia. Y te voy a explicar 5 áreas de la gracia de Dios que necesitamos. Esa es en todas las áreas de nuestra vida. Una es necesitamos la gracia para nuestras mentes, para nuestros pensamientos, la gracia para nuestras mentes. En Juan capítulo 6, verso 13, dice esto, y esto es algo precioso. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Quién es el que nos ayuda, lo que nos guía, lo que nos dirige? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿y cómo nos lo ganamos? Nos lo ganamos es por gracia, que el Espíritu Santo nos enseña. Escúchame, el Espíritu Santo lo sabe todo. Muchachos, estudiantes, si dices: no le entiendo al cálculo, no le entiendo a la trigonometría, para eso es la gracia del Señor que actúa en tu mente y te va a enseñar a entender. Esposos, que si alguna vez dicho: es que no entiendo a esta mujer, la gracia de Dios: Señor, ayúdame a entender a esta mujer. Ayúdame. Esa es la gracia, que sin merecerlo, Él va a empezar a enseñarte cómo comportarte, qué hacer con tu mujer. Es que no se le entiende. Le hago una cosa porque lo hago. Si no lo hago, porque no lo hago. Entonces ya no sé ni por dónde. Entonces, y uno dice: ¿cómo le hago? El Espíritu Santo te guiará a toda verdad en todo. Entonces pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo y Él te va a enseñar. Padres, yo no sé cómo tratar a este muchacho, a esta muchacha, a mis hijos, cómo los educo, qué hago con ellos. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Qué tenemos que pedir al Espíritu Santo? Que nos enseñe, porque Él nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a mostrar. Qué hermoso, que esa es la gracia de Dios, que actúa en nuestras mentes y nos enseña qué tenemos que hacer, que cómo tenemos que vivir. Pero no es por nosotros mismos, es el Espíritu Santo, es la gracia del Señor que actúa en nuestras mentes. Pero también te voy a decir, número 2, la gracia para nuestros cuerpos físicos. Necesitamos la gracia de Dios. En Romanos 8:11 dice esto, y hablando, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Qué hermoso. Escucha, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, que Jesús no se quedó, ahora vive en ti, en mí. Y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Quién muere? ¿Quién vive? No lo sabemos. Es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Dios sabe por qué. Yo le doy gracias a Dios que en agosto pasado el Señor, yo tuve el virus, el coronavirus, y estuve bastante mal, que nunca antes me había sentido de esa manera. Algunos de mi propia familia creyeron que me iba a morir, y parecía que se estaba complicando todo mi cuadro. Y la razón que ahorita estoy aquí
porque yo me lo he ganado. No, pero por el Espíritu de Dios que dio vida a Jesús, ahora también a mí me ha dado la vida. Y la vida corporal, la vida física. Y eso no es producto de que la atención médica o el cuidado o una cosa o la otra. No, es por la gracia de Dios que Él nos da vida a nuestros cuerpos físicos. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Entonces la gracia es para nuestras mentes, para nuestros cuerpos físicos. La gracia es para nuestras emociones. He escuchado esto a través de toda mi vida. Lo único que yo quiero es ser feliz. El dinero entonces me va a provocar algo de felicidad. Entonces yo quiero dinero. Para algunos el dinero, el ser feliz es tener relaciones íntimas con todas las personas que pueda. Eso le va a producir. Hay cierta satisfacción, pero ¿eso le produce ese gozo? No, eso produce muerte. Pero estamos deseando, satisfacer nuestras emociones, nuestros deseos. Y qué hermoso que lo que satisface es la gracia de Dios. Y cuando la gracia está en nosotros, se manifiestan los frutos espirituales. En Gálatas 5, 22 y 23 dice esto. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No existe nada que se le compare. Pero eso es la gracia de Dios que ha sido dada. Y el Espíritu Santo, cuando está en nuestras vidas, empieza a provocar ese fruto a nuestros sentimientos, nuestras emociones. No hay nada en el mundo. Es por eso de que el mundo anda desenfrenado buscando satisfacer estas emociones. Y el único que lo hace es Dios. Por eso, si la gente está en el mundo es porque no conoce a Dios. Porque Dios, en su gracia, Él satisface absolutamente. Su gracia es para todas nuestras emociones. Pero también la gracia es espiritual. En Hechos 1:8 dice esto: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablará a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Que la gracia del Señor y el Espíritu Santo, cuando llegan, transforman nuestras vidas, y que ahora comenzamos a estar gozosos, a compartir con otras personas lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, que ahora por la gracia de Él ahora nos bendice espiritualmente, y eso se refleja en cada uno de nosotros, en todo lo que compartimos. Esa es la gracia que Jesús da y que Dios da al conocerlo. También la gracia financiera, finanzas, ahorita lo leíamos, 2 Corintios 9:8 dice esto: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. En ese momento el contexto es de que Pablo estaba recogiendo una ofrenda de la iglesia de Corinto para bendecir a personas, y Pablo les dice entonces a ellos en esas finanzas: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Tú mira en la historia Abraham, Isaac y Jacob. Y eran personas bendecidas por Dios. Y eran personas que Dios les daba y a manos llenas, en abundancia. Pero eran personas que aún en medio de todas sus dificultades, ellos creyeron en Dios. Entonces, si creemos en Dios, si conocemos a Dios, si vemos la gloria del Señor, que vamos a conocer la gracia de Dios, y que ya entendemos que el dinero no es de nosotros, le pertenece al Señor, y viene una bendición financiera. Escúchame, tú y yo no nos tenemos que
preocupar por las finanzas, porque el Señor tiene buen cuidado de nosotros. Amén. Entonces vemos la gracia del Señor en todas las facetas de nuestra vida. Y en Efesios 2, 8 y 9, hablando también de la gracia de Dios. Y esta es la definición, se puede decir: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, no es porque hayamos hecho algo bueno, ni por ningún mérito, es el regalo de Dios. Amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Entonces vemos que Dios mostró su bondad, y lo mostró mostrando su misericordia, número 1. Número 2, mostrando su gracia. Número 3, el que mostró su paciencia. Él es paciente. Tú y yo, en nuestra energía natural, somos impacientes. Te voy a decir algo. Cuando el Señor te hizo y me hizo, el Señor sabía que nosotros somos un proyecto de larga duración. No somos proyectos rápidos, sino nos toma un tiempo. Él sabía, y Él sabe, y Él es paciente. Él es paciente, ¿por qué? Y la paciencia, en Hebreos 13:5 dice esto. Me encanta, en esta versión dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Escucha estas palabras. Señor nunca falla. Es que las cosas no sucedieron como pensaba. Él nunca falla. Nunca te abandona. Es que hice cosas tan malas que el Señor no puede estar. El Señor no nos abandona, aún en prisión. No nos abandona en todo lugar. Él nunca falla. Eso no nos lo podemos ganar. Eso es el amor de Dios. Esa es la paciencia de Dios. Por eso te estoy mostrando cómo Dios es. Es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, que es un regalo. Es un Dios de paciencia, que Él nunca te falla y nunca te abandona. Es un Dios que abunda en bondad para nosotros, abunda en bondad. Y me encanta esto, en su bondad. Por eso ahorita te decía hace unos momentos que la bondad es el bien de Dios, y ese bien de Dios es más allá de que todo nos salga bien. La bondad es esta en Jeremías 29:11. ¿Qué dice en Jeremías? Un pasaje muy conocido. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Escúchame para comenzar. Él tiene un plan, en inglés a blueprint. Él ya tiene esos planes para ti. Antes que nacieras, Él ya tenía esos planes. Ahorita, escúchame, en esos planes tan detallados, sabía que 4 de julio del año 2021, 10:43 de la mañana, tú ibas a estar en Mundo de Fe McKinney. Estás aquí porque estás dentro del plan de Dios. ¡Wow! A tal detalle, a tal detalle. Ese es el plan de Dios. Y dice, esos son los planes. Y dice, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es nuestro futuro y nuestra esperanza? Mi trabajo, mi esfuerzo, ¿dónde vivo? Te voy a decir, gracias a Dios que el día de hoy tú y yo vivimos en el mejor país del mundo. Pero te voy a decir, hay personas que viven en países mucho pobres, y hay personas mucho más felices que personas que viven en este país con todos los lujos y con todas las comodidades. No es el lugar geográfico,
no es el lugar geográfico, es lo que es precisamente nuestras vidas, que sigamos el plan de Dios. Y entonces, de veras, hay personas aquí miserables, que tienen todo y no tienen nada, porque no siguen el plan de Dios, están tratando de buscar su propia vida. No, Él tiene un plan para nosotros. Por eso su plan es bueno, es abundante, su amor y su bondad para nosotros. Entonces, esa es otra de las facetas de Dios, abundando en bondad. Número 5, abundando en verdad. El Señor es verdad. Y en Mateo 24, verso 35 dice esto: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Nuestra ancla es el Señor y sus palabras. Te voy a decir, tú y yo podemos decir una cosa un día y al otro día decimos otra cosa, ¿sí o no? Cambiamos de parecer, cambiamos de forma de pensar, pero el Señor, sus palabras nunca desaparecerán. Él es verdad. Y por eso a Él confiamos. En este mundo, ayer estaba hablando con el pastor Dani y me estaba diciendo, estamos viviendo el post pandemia. Y cómo estamos reaccionando cada persona, cada iglesia, cada negocio, la nación entera. Cómo está sucediendo. Y lo que ha pasado, la pandemia ha demostrado en dónde están tus valores. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees? Y muchas personas se han completamente, si no ha sido la pandemia, ha sido todas las otras medidas, la separación social, las diferentes cosas en la economía que ha sucedido. Todo, al parecer, la cura ha sido más penosa y más grave que la misma enfermedad. Entonces todo eso ha pasado, pero todos esos problemas muestran en dónde estamos parados. Y estamos parados entonces en nuestro dinero, en que todo me vaya bien. Pero aquí, ¿en qué tenemos que estar parados? En Dios, que su palabra permanece. Por eso dice, todo va a desaparecer, las pandemias, las dificultades, todo, pero su palabra no desaparece. Ese es mi valor. Eso es donde yo me quedo parado. Eso es donde yo le creo, donde es mi fuerza, no mi opinión. Discúlpeme, por más CDC, y por más científico, y por más, ellos se siguen equivocando constantemente porque no saben todo. No es porque malas intenciones, pero no lo saben. Estamos con ese Dios que todo lo sabe y que a Él nada está descubierto y sus palabras no desaparecen. Su palabra sigue siendo verdad. Entonces yo me voy a regir más que por el CDC, me voy a regir por lo que dice mi Señor en su palabra, porque el CDC puede cambiar de opinión y puede cambiar de muchas cosas, pero mi Dios, su palabra es verdadera, es fiel y permanece para siempre. Entonces, abundando en verdad. Número 6, Él es perdonador. Qué hermoso. En Mateo capítulo 18, verso 21 y 22, una ocasión Pedro dice aquí, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y él, siendo muy buena persona, 7 veces, él dijo. Y Jesús le respondió, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Y por qué él puso 70 veces 7? 70, 7 por 7, 49, 490 veces. Yo no he escuchado ninguna persona, voy en la 489, la próxima ya no te voy a perdonar porque ya llegaste a mi límite son 490. Nunca he escuchado, porque nunca he visto personas que estén tomando notas. A veces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pero lo que está diciendo aquí es todo el tiempo que sea necesario. Y en Salmo capítulo 103, versos 12 al 14 dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Eso es lo que hace Dios. Verso 13. Y dice,
El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Verso 14. Pues él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y el Señor, ¿qué hace? Nos perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Todas las veces que necesitamos. Tenemos a un Dios perdonador. Y por último, Él es un Dios justo. Y gracias a Dios por la justicia de Dios. Y la justicia es, Dios tiene reglas. Y uno dice, ya sabía, ya, son las reglas. Escúchame, las reglas que tiene son para tu beneficio, son para tu protección, son para tu cuidado. No reglas injustas o que nada más de un Dios narcisista o un Dios que nada más es Él. No, es un Dios justo, que esas reglas son para ti y para mí. Ahora, Él tiene esas reglas y si nosotros violamos esas reglas, hay consecuencias por romperlas. Pero Él sigue amándonos y disciplinándonos. En Hebreos 12:7 dice esto. Hebreos 12:7 dice de esta forma: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Al hijo se disciplina. ¿Tú has tratado de disciplinar a un niño que no es tu hijo? Muy difícil, ¿verdad? Y primeramente porque el hijo, ese niño no te va a aceptar y luego se te van a echar encima sus padres. ¿Tú quién eres para que te metas con mi hijo? No importa qué es lo que haya hecho. Pero al hijo, si es hijo, es disciplinado por los padres. Si no es disciplinado, es que no son padres. ¡Wow! Entonces dice, al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Me encanta esto porque sigue hablando de la imagen de Dios. No dice padres para que sea padre y madre. No, padre, papá. Dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y verso 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Y así vivirá para siempre. Gloria al Señor. Entonces el Señor, si estás pasando por problemas y por dificultades, hay veces que es porque nosotros son las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero aún a pesar de todo eso, Dios lo utiliza como disciplina para llevarnos a Él. Y para hacer las cosas a la manera de Dios, no a tu manera y no a mi manera. Entonces cuando Dios se presentó a Moisés, esto es lo que le enseñó a Moisés: que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios de gracia, que Él es un Dios de verdad, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios perdonador, que Él es un Dios paciente, que bueno. Esto es lo que el Señor mostró a Moisés. Y la última etapa, ¿qué sucedió cuando Dios le mostró la gloria? Ahorita leíamos Éxodo 34 hasta el verso 7. En el Éxodo 34, 8, en el siguiente versículo, después cuando el Señor le muestra la gloria, miren cómo responde Moisés. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Cuando lo vio, cuando vio la gloria. Escúchame, Dios no le dijo: Moisés, póstrate en el cielo y adórame. ¿Te acuerdas cuando Moisés fue al monte Sinaí por primera vez? Y que el Señor vio la zarza que ardía y no se consumía. Y que el Señor le habló de esa zarza y le dice: Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y él se quitó, hizo lo que Dios le estaba diciendo.
Pero él estaba adorando, ¿no? Él estaba respetando. Y si tú te fijas, luego le dice al faraón, deja ir al pueblo de Dios para adorar. Pero la pregunta es, ¿tú ves a Moisés adorar? No. Hasta este momento. ¿Cuándo adoró? Cuando vio la gloria de Dios. Si tú el día de hoy vienes a la iglesia y si te ves todo, ay, es lo mismo, es los mismos cantos, ay, me causa pesadez. ¿Sabes lo que pasa? No has visto a Dios. Porque cuando uno ve la gloria de Dios, lo único que uno hace, tienes que caer de rodillas adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Ese es el resultado de ver la gloria de Dios. Entonces hay 3 resultados de ver la gloria de Dios. Número 1, adoró. Número 2, después de que adoró al Señor, también el segundo resultado que sucedió en la vida de él es de que su autoestima cambió. Su valor cambió. En Éxodo 34:9, el siguiente versículo, Éxodo 34, entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Cambió. ¿Por qué es tu posesión más preciada? Porque somos como tú. Tú eres precioso. Y si somos tus hijos, somos preciosos. En otra parte dice la Biblia de la iglesia, eres especial tesoro. Yo todavía recuerdo, y nunca se me va a olvidar, lo he comentado en algunas ocasiones, yo recibí a Cristo cuando tenía 15 años de edad. Y recuerdo que estaba en un grupo de jóvenes y me dijeron que escribiera algo en un artículo para... Y ¿saben? El tema de lo que escribí era esto. Y cómo yo me veía. El tema era este. Soy un gusano. A los 15 años yo lo escribí. ¿Cómo me veía yo mismo? Como un gusano. Han pasado muchos años. El día de hoy, ¿soy un gusano? Claro que no. Ahora, soy un hijo de Dios. El valor no es quién soy yo en lo terrenal, no. Mi valor lo da mi Dios. Y como Él es precioso, como Él no hay comparación, y yo soy su hijo, ese es mi valor. Y por eso sube la autoestima. Subió la autoestima ya no se veía como cualquier cosa. Ahora, y le dice, tómanos como tu posesión más preciosa. Por eso, personas que se ven, ¿cómo no van a pensar todo mundo que somos malos? Si en la escuela se te dice que vienes del chango. En la escuela se nos dice, somos un accidente, vienes del chango, no eres nada, entonces, no somos nada. Pero ahora que conocemos a Dios y conocemos que somos preciosos para Él, ¿qué sucede? Adoramos a Dios y sube nuestra autoestima. Porque no es de que nosotros somos muy buenos, no, por quién es Él es mi Dios, Él es mi Padre y soy su hijo, soy su heredero. Entonces no soy cualquier persona, soy hijo de Dios. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Cambia nuestra forma de pensar. Y por último, la tercera cosa que cambia en nuestras vidas cuando vemos la gloria del Señor. Número 3, su testimonio cambió. ¿Qué es su testimonio? Cómo Él testificaba, cómo Él mostraba. Y en Éxodo 34, en ese mismo capítulo, pero verso 29, dice esto. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía,
porque había hablado con el Señor. ¿Era algo que él había hecho? No. Pero al estar en la gloria del Señor, cambió su aspecto. La gente lo empezó a percibir distinto. ¿Cómo lo percibió? Porque estaba viendo la gloria de Dios. Ahora estaban viendo un Moisés distinto. ¿Por qué? Ese es el testimonio. ¿Cómo la gente te ve? ¿Cómo la gente te ha etiquetado? Un gruñón, peleonero, egoísta, enojón, envidioso, tacaño. ¿Cómo te ha etiquetado la gente? Ese es tu testimonio. Qué hermoso que cuando estamos en la gloria del Señor, ya no nos ven a nosotros, ven al Señor. ¿En qué? En su gloria. ¿Y qué es el Señor? Las características del Señor: misericordioso, compasivo, abundante en qué, en verdad, no en mentira. Ahora que también dice es paciente, porque las características de ese Dios, si tú y yo somos hijos, ahora nosotros las tenemos. Entonces la gente ahora al vernos no va a salir corriendo, sino al vernos quiere: ¿qué tienes tú? Porque yo lo quiero, porque ven la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie.